A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al jueves 17 de abril del año 2025. El título del editorial hoy es el siguiente: ¿en verdad está negociando? Repito, ¿en verdad está negociando? Evidentemente me refiero a la anticientífica. Y no está negociando lo más mínimo, hombre. No tiene fuerza, está sujeta a los humores del presidente Trump y a ver qué se le ocurre, si quita, pone aranceles, sube, baja, corre, camina, etcétera. Pero que esté negociando este gobierno, que es un desgobierno. Si hay alguien o si hay un gobierno que sabe el desastre que es hoy México como consecuencia de los 5 años, 10 meses de complicidad con la delincuencia, de incapacidad administrativa para gobernar, de corrupción rampante, etcétera, etcétera, son los Estados Unidos de nosotros. Los Estados Unidos saben cosas que la anticientífica ni imagina, pues. Entonces decir, estamos negociando, por favor, señora, sea objetiva, hombre. En todo caso, digo, sostuvimos una conversación telefónica productiva, útil y punto, y ya. Simplemente viendo al canciller que tiene usted, ¿qué le puede ofrecer como asesoría? Ese bueno para nada. Y luego a un arrastrado como Ebrard, ¿qué le puede decir, hombre? Digo, la verdad es que estamos negociando. ¿Qué está negociando? ¿Qué canicas tiene usted para negociar con Estados Unidos? Ninguna, hombre. El efecto de aquellos 29, de los cuales el que querían era Rafael Caro Quintero. ¿Dónde están las otras cabezas? ¿Dónde están los políticos de su partido? De ese atajo de criminales, de sinvergüenzas, de corruptos. Va a entregar a Mario Delgado, a Américo Villarreal, al Poncho Durazo, a Rochamoya. Los va a entregar a Cuauhtémoc Blanco. Dijo, por favor, señora, digo, sea objetivo. Usted presume de ser científica. El científico es una persona que se guía por la realidad, por los números, por los datos. Usted se guía por sus mentiras, igual que el bulto. El problema es que ya se le acabó a usted el dinero porque aquel lo dilapidó. Entonces usted está prácticamente con la mano extendida a ver quién es la víctima que le da algo. Porque está quebrado el gobierno que usted recibió, señora. Está quebrado. Acéptelo. Ahorita quieren acá el inútil que subió, el provinciano este que puso ahí, pobrecito, qué bárbaro. Que va a hacer que bajen las tasas, por favor. Ni las tasas del café va a bajar, por favor. A propósito, fíjate que me gustaría una tacita de café. Digo, pero bueno, ya producción me mandó por un tubo, ni modo, ¿no? Pues ni eso merece una tacita de café, uno espumosita aquí, un Nespresso Melosio u Odacio, alguno de esos. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver. Lo primero que surge después de ese título es, ¿y si efectivamente está negociando? ¿Qué es lo que está negociando? Porque no olvidemos que en nuestro país, por el arreglo constitucional, el Senado de la República es el responsable de fijar la política exterior. La responsabilidad del Ejecutivo es poner en práctica esa política. Pero repito, solicitó permiso o autorización correspondiente al Senado de la República para negociar tal o cual concesión, tal o cual tema. ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? Si no está negociando nada. Está hablando por teléfono y está tomando nota. Oye, Claudia, do you finish the list of
conditions that my lady that I sent to you 2 weeks ago. But that would get a very good night. Here we are, the Mexican people. ¿Qué negocia? Hay una lista que le dejó de tarea la señora Kristi Noem, creo que es su apellido. ¿Dónde está? Ya terminó, ya satisfizo lo que ahí se le planteó. Sí, es realmente una ridiculez. Pero luego, si no fuese suficiente ese ridículo, a raíz del anuncio de los norteamericanos de construir una nueva base militar en la frontera con México, de repente empezó a decir tontería y media. Bueno, no nos han avisado, ¿eh? ¿De cuándo acá un país debe avisarle a otro? Oye, fíjate que voy a construir una base ahí contigua a la frontera, ¿me das permiso? Y Estados Unidos pidiendo eso o avisando eso, por favor. Ahora bien, y luego dice, le mandé una nota diplomática donde le digo, bueno, está bien, es su territorio, pero no vayan a cruzar la frontera, ¿eh? Como diciendo, porque entonces se les va a armar. La poderosa Fuerza Aérea Mexicana, que consta de 45,830 aviadores, no tenemos pilotos, pero sí les cae mensualmente su billete. Sí, dice uno, ¿no se cansará de decir tonterías esta señora? Y tal parece que no, ¿eh? Hay que reconocerle que tiene buena condición física para decir tontería y media. Ahora bien, dice uno, la frontera y base militar. Miren, yo no sé cuántos de ustedes conozcan la ciudad de Tucson, Arizona. Tucson está a 105 kilómetros de la frontera que es Nogales, Arizona. En línea recta, ahí está Tucson. Y Estados Unidos tiene la base aérea Davis Monham. Esa base aérea es la base aérea más grande que tiene Estados Unidos que el público puede ver. Usted pasa por un deprimido, dirían aquí los expertos en tránsito, aquí, por un deprimido, ¿verdad? Donde va debajo de una pista y puede usted ver cientos de aviones F-15 ahí, que ya llegaron a su vida útil en términos de horas o de despegues y aterrizajes, pero están totalmente funcionales. Incluso Estados Unidos utiliza esos aviones ahí para darlos en comodato a gobiernos amigos, se los presta, pues. Entonces, esa base ahí tienen aparatos de escucha, tienen vuelos de espionaje, vamos a ponerlo así. Pero no contentos con eso, los Estados Unidos tienen más cerquita de la frontera, en un lugar que se llama Sierra Vista, Arizona, Fort Huachuca, por ahí tienen otra base militar también. Entonces, decir que, oye, pero no crucen, y no vengan. Dice uno, señora, por favor, intente al menos ser seria, profesional en lo que se refiere a las relaciones con los Estados Unidos. No haga el ridículo, porque de repente llegó una cantidad de efectivos militares a lo largo de la frontera, con los Hummers, con tanquetas, con lo que sea, y llegaron además con instrucciones precisas. No invadir las funciones de la patrulla fronteriza. Llegaron a estar ahí apoyando en algunas cosas administrativas, pero la responsabilidad seguía siendo de la patrulla fronteriza. Ahora bien, construir una base, pues, ¿qué mensaje están enviando los Estados Unidos
Es lo que debería analizar esta señora, pero se ve que la chompeta no le da. Los Estados Unidos están viendo un conflicto que de manera inminente se va a presentar con México. El gobierno mexicano no va a combatir con la debida seriedad el crimen organizado. Los Estados Unidos entienden con la información de inteligencia que han recabado a la fecha que va a llegar el momento en que van a tener que lanzar ataques contra las guaridas o donde están escondidos algunos cabecillas de esos grupos delincuenciales. O sea, déjese de cosas usted también. Es que la soberanía debe... No, por favor, seamos serios. En el momento en que los norteamericanos digan, estos se están burlando de nosotros, va a salir un dron acá y de repente va a estar allá por Colorado, en alguna montaña abajo, uno que está jugando Nintendo, acá el objetivo localizado, ya va el dron, ahí va, luz verde, y sale un misil, y se va. Cuando llega a la base aquel y va el proyectil y ¡paz! Y no quedaron pedacitos de esos terroristas ni para remedio. Así de sencillo. Y no van a necesitar pedirle permiso. Oiga, que ustedes fueron... ¿Nosotros qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué? No, hombre, nosotros nos respetamos al gobierno mexicano, su soberanía, toma tu soberanía. ¿Verdad? Pero no entiende esta señora. No tiene idea de la magnitud, de la gravedad del problema que heredó de López Obrador. Pero en fin, allá ella. Y luego, miren, me sorprendió hoy, bueno, ahorita lo comento. ¿Qué es lo que pasa en estas condiciones? El presidente Trump, cada día que pasa, y ante la complejidad de la situación que con sus decisiones y declaraciones ha generado, las cosas han empezado a complicarse. Dicho en lenguaje coloquial mexicano, se le hizo bolas el engrudo. El presidente declaró, estaba en la oficina Oval, y ahí estaban con este señor de J.D. Vance y algún otro, todo, y dijo, many people come from the Congo, dijo. Y dice, pero agrega la nota, he doesn't know where the Congo is. Traducción libre, mucha gente viene del Congo, pero dice la nota, él no sabe siquiera dónde está el Congo. Es decir, el nivel de desconocimiento que tiene, en este caso de la geografía africana del presidente Trump, es gigantesca. De tal manera que eso lo lleva a hacer afirmaciones, la mayor parte de las veces afirmaciones peregrinas. Ahora, ante las declaraciones de una participación en un seminario en Chicago del doctor Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dijo cosas interesantes en torno a la situación económica que podría presentarse como consecuencia de la aplicación de aranceles, un crecimiento de la inflación y un surgimiento o aumento del nivel de desempleo. Trump dice, no, este señor ya se está tardando para irse. Y luego alguien le pregunta, pero es que dice que él no se va a ir, aun cuando usted se lo pida. Y luego entra la valentía del presidente Trump. Por supuesto que se va en cuanto yo se lo pida. Se va a equivocar con el doctor Jerome Powell. El doctor Jerome Powell, ahí donde le ve uno mayor con sus lentecitos así, para decirlo en términos coloquiales, Pure Mother se va a ir. O para los que no sepan traducir mi inglés oxfordiano, pura madre se va a ir.
porque están dándose cuenta ellos ya con los datos que recaban los 12 bancos regionales que componen el sistema de bancos de la Reserva Federal, que las cosas se están descomponiendo. Digan lo que digan, Biden les dejó una economía en crecimiento, una situación privilegiada, con una inflación con una tendencia clara a la baja. Y a los 2 meses ya descarriló todo el presidente Trump. En esas condiciones no se da cuenta de la responsabilidad que tiene la Reserva Federal en materia, si bien tiene un mandato dual, 2 tareas, mantener la estabilidad de precios, es decir, combatir la inflación y lograr el pleno empleo. Pero hay esto. El mejor instrumento para lograr el pleno empleo, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier otro país, es controlar la inflación. Y eso es lo que va a hacer la Reserva Federal, le guste a Trump o no le guste. El otro problema es que las cosas con China parece que le salió respondón Xi Jinping. En el caso de la República Popular China, lo dije creo que anteayer, por eso es importante estudiar la historia. Con China no hay tutía. Con China no hay tutía. Para empezar, esos 1.400 millones de habitantes, cuidado con ellos. China es un país, es una sociedad sumamente orgullosa y acostumbrada a los sacrificios históricamente. Cuando uno lee la historia de China, sobre todo a partir del periodo que se llama de la Larga Marcha o de la Gran Marcha, ahí se va a encontrar uno con un pueblo, con una sociedad férrea. Y lo que ha sucedido desde 1949 a la fecha ha generado un cambio muy interesante en la sociedad china. Cuando estuve yo allá, que hice una gran relación con el camarada intérprete, era el camarada Zhou, evidentemente no era su apellido verdadero. Una vez platicando él y yo solos, le digo, oiga, camarada, si yo le preguntara a usted cuál es el logro mayor de la Revolución China, específicamente de Mao Zedong, del presidente Mao, se quedó pensando unos segundos y me dijo, pienso que el mayor logro es habernos regresado o haberle regresado al pueblo chino, me dijo, el orgullo de ser chinos. Y es cierto eso. Aquellas personas que vayan a China popular hoy y hablen con la gente sencilla, hay un orgullo, una cosa que se siente de ser chinos. Eso nos ha faltado a nosotros. En esas condiciones, si piensa Trump que va a doblegar a los chinos, qué equivocado está. Qué equivocado está. Podrán la CUP, los que controlan el partido, el comité central, el buró político, el comité permanente, la comisión militar, quitar a Xi Jinping y poner a otro. Pero eso no significa que China va a recular. Olvídense de eso. Hoy, la plataforma científica, tecnológica e industrial que tiene China no tiene parangón en la historia del mundo. No hay comparación. Lo que ellos han logrado de 1980 a la fecha, 44, 45 años después, es un acontecimiento histórico. Cuando Trump pretende desconocer eso, está cometiendo un error estratégico que en un determinado momento quien tenga que doblar las manos va a ser él frente a Xi Jinping, si todavía es el dirigente máximo en la República Popular China. ¿Y por qué podría cometer ese gran error
el presidente Trump por su desconocimiento de la historia. ¿Se acuerdan que ayer les hablé de dos grandes estrategas, los dos migrantes a los Estados Unidos, el doctor Zbigniew Brzezinski y el doctor Henry Kissinger? Ellos sí entendían eso. Ellos sí tenían una visión integral de la situación de China frente al mundo. Y sus recomendaciones en estrategia, en política exterior, a los respectivos presidentes que les tocó asesorar, tomaban en cuenta la historia. Los dos, con un conocimiento profundo de la historia, particularmente Kissinger, que era un gran estudioso de un periodo en Europa, la guerra de los 30 años, estudió la guerra del acuerdo de Westfalia, etc. Era un hombre que había estudiado esos procesos. Brzezinski, en años más recientes, hizo exactamente lo mismo. En esas condiciones, pues, está jugando con lumbre, diríamos en mi pueblo, y cuando uno juega con lumbre, se mea en la noche. Ese es un precepto científico, demostrado en tiempo y lugar. Aquel que juega con lumbre se mea en la noche. Trump, sin duda, tiene muchas virtudes. Nadie se las disputa. El único problema es su desconocimiento de la historia. En esas condiciones, los dirigentes chinos le llevan una grandísima ventaja. De tal manera, pues, que llevar ese capricho de los aranceles a niveles absurdos, 145%, y lo vamos a llevar al 250%. Dice, señor, por favor, ya está usted como la anticientífica diciendo cosas absurdas, bájele. Pero Trump tiene exactamente el mismo problema que tuvo López Obrador. Como dicen en inglés los flatters, es decir, aquella gente que los alaba, que les aplaude, los yes men, como tenía López y como tiene hoy la anticientífica. Esos grupos causan un daño increíble. Es la expresión esa, ¿qué horas son? Las que usted diga, señor, le ponemos. Oiga, pero ¿qué tiempo está allá afuera? El tiempo que usted quiera. Es decir, estamos ante una situación donde en vez de buscar fortalecer Occidente frente a la amenaza china, que ahí está, latente, para contener también a Rusia, lo que está haciendo este hombre es aliarse con los peores, con Vladimir Putin, que cuidado con él, un hombre perverso, un hombre que le tocó vivir la parte final, el derrumbe del mundo socialista. Conoce esa etapa muy bien Vladimir Putin. Trump no la conoce porque en todos esos años estaba haciendo negocio y engañando al fisco y pidiendo créditos que luego no pensaba pagar, etcétera, mientras que aquellos estaban haciendo política, conociendo la historia. Esa es la gran falla, es el talón de Aquiles de Donald Trump. Vean ustedes todos los bandazos que ha dado. Bueno, ahora una pausa de 90 días, ¿no? Pero vamos a ver cuáles sí, cuáles no, a quiénes sí, a quiénes no. Y luego llega la señora Meloni. No, pues yo vengo aquí a ver cómo negociamos. Y a ver, señora, usted no cuenta, hombre. Por favor. En Europa, Italia es un país del segundo o tercer nivel, hombre. En Europa son tres. Alemania, Francia y Reino Unido, y punto, ya párele de contar. Entonces viene la señora acá y trae una pizza ahí de pepperoni, entonces sí, nos la vamos a comer, está muy buena, pero aquí están los grandes, señora. Es otra liga esta, ¿no? Entonces, mejor regrese, hombre. En ese sentido, pues, las cosas empiezan a complicársele muy rápidamente a Trump. Ya se peleó con la Reserva Federal, ya está contrapunteado con las grandes empresas,
Y ha sucedido algo muy curioso. Las decisiones que ha tomado han tenido un efecto nefasto en el valor de mercado de las acciones de las principales empresas de los Estados Unidos. Y hay una cosa que en Estados Unidos se llaman los fondos de pensiones. En Estados Unidos sería un poco las CIEFORES, pues, una comparación un tanto burda. Los retirados en Estados Unidos tienen su dinero ahí en esos fondos desde hace mucho y le dan seguimiento a eso. La sorpresa que van a recibir o ya empezaron a recibirla es cuando ellos hace 1 o 2 meses el valor de su portafolio que tenían en ese fondo eran, por decir algo, $500,000 y ahora son 420. En ese momento ese es un voto perdido para el Partido Republicano. Perdón. El norteamericano es una persona práctica. Su dinero ahorrado a lo largo de su vida productiva es sagrado. Y cuando hay una decisión política que reduce ese monto, aquel cuidado. Su venganza no es otra que el voto. Ahora, les voy a leer una nota que salió hoy. Vamos a ver si la encuentro, porque he estado leyendo una cantidad de cosas a raíz de estos análisis que están haciéndose en Estados Unidos. Permítanme ustedes, porque es un título muy, muy interesante de este artículo, que vale la pena comentarlo. Por eso, vamos a ver, bonitas, ¿dónde estás, criatura, hombre? Es un artículo que aparece en el New York Times hoy, donde dice: llegó la hora de la protesta civil o de la revuelta civil. ¿Qué significa eso? Simple y sencillamente, ¿acaso llegó la hora para que los ciudadanos se unan indistintamente al margen de sus filiaciones partidarias o preferencias, se unan para protestar en contra de lo que está haciendo Donald Trump? Por eso esa pregunta que da título a un análisis es muy interesante. ¿Llegó la hora de la revuelta o de la protesta civil en los Estados Unidos? Y cuidado con eso. Cuidado, porque en ese momento Trump estaría verdaderamente frente a un problema que lo llevaría casi a tener que renunciar. A ese nivel. Cuidado con la ira o el coraje de los ciudadanos norteamericanos cuando les están golpeando su riqueza acumulada o su ahorro acumulado durante toda su vida laboral. Trump tiende a desestimar eso. Se cree un soberano, cree que la gente se rinde ante su verborrea y no es así. No dudo que haya grupos importantes que caigan en esa actitud servil, arrastrados, pero hay otros que no actúan de esa manera. Entonces, valdría la pena pues que empezara Trump a cambiar o al menos a medirle el agua a los tubérculos. Una de las cosas de la gota que derramó el vaso, podríamos decir, es esta actitud que han adoptado Bukele y él con respecto a un salvadoreño que fue enviado a El Salvador
dicen que de manera errónea. No es así. Pasándose la ley por el arco del triunfo, dicen, este va para afuera, ya, que se vaya allá con Bukele. Eso ha generado una situación de una crisis constitucional potencial peligrosa para el presidente Trump. En el momento en que haya una, no guerra, sino un conflicto fuerte entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte, el que va a perder es el Ejecutivo, sin lugar a duda. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a Nixon con el problema de Watergate? Pues una cosa parecida le podría suceder a Trump. Su aprobación está cayendo aceleradamente, y en Estados Unidos eso tiene un efecto de un círculo virtuoso. Las encuestas que allá sí están bien hechas y no son como las chafas de aquí, ¿verdad? De repente la gente sí las toma en cuenta. Entonces, Trump está exagerando el apoyo de los suyos, porque ahorita estamos ante una situación de la opinión pública donde hay medios que Trump no controla. En esas condiciones, pues, podríamos estar ante una situación interesante en ese enfrentamiento. El conflicto con la Unión Europea es abierto ya, también, otro conflicto de un aliado histórico, pues. Entonces, con todo esto, ¿qué les quiero decir? Que México, en ese panorama, no cuenta, o sea, no somos elemento que decide, pues, que seamos nosotros un elemento a ser tomado en cuenta. Eso no, olvídense, por más que diga la anticientífica, envíe una nota diplomática y todo, no, eso es querernos tomar el pelo o vernos la cara de tarugos. No es así. Las cosas para México están sumamente complicadas como consecuencia de los 5 años, 10 meses del desastre que generó López Obrador y que esta señora, por su incapacidad, esa complejidad la ha agravado. No encuentro esa nota, pero seguramente para mañana la tendré y se las leeré porque vale la pena esto. Luego se pelea con Canadá, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Entonces, luego que los tomates en México y de otra, y que el problema del agua en el acuerdo de límites de 1944, etcétera, etcétera. La verdad es que ya no es lo duro, sino lo tupido para nosotros, por supuesto. Entonces, por favor, yo les pediría que no le hagan caso o no acepten como válidas todas estas cosas de ¿cómo se llama?, de la anticientífica. Es puro cuento para engañar incautos. Por fortuna, creo que se va a ir 3 días de vacaciones. Ojalá se fuera 3 años, hombre. Se fuera 3 años y nos dejara descansar de las mañaneras del pueblo, que es un ejercicio absurdo y plagado de tonterías y de mentiras. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al jueves 17 de abril del año 2025.